Retroceso tanto en las bolsas, en los índices de bolsa, como en la cotización y en el precio de Bitcoin, la criptomoneda Bitcoin, retrocediendo justamente desde este nivel de resistencia zonal de los 17.300 que nosotros os detallábamos. Insistíamos, una resistencia, al igual que un soporte, sigue viva, es decir, la resistencia sigue viva mientras no se ven cierres por encima del zonal de resistencia. A mi ver, hay mucha correlación entre las bolsas y los índices, el SP500 o el Bitcoin, por mucho que pensemos que no, están muy correlacionados, porque al final pues, los flujos de dinero influyen tanto en un mercado como en otro, y el flujo de capitales influye, y cuando hay movimiento al alza en las bolsas normalmente también acompaña a Bitcoin. Que haya momentos en que uno caiga más que otro, que uno suba más que el otro, pero normalmente los movimientos vienen muy acompasados o muy correlacionados. Como digo, resistencia en la zona de Bitcoin, los índices después vamos a ver que también se enfrentaban a una resistencia, y movimiento a la baja. ¿Hacia dónde? Es que teníais marcado este nivel, este zonal de soporte, era un nivel que nosotros detallábamos en Bitcoin. Fijaros que además, bueno, pues era un 38.2 del antiguo movimiento al alza, y por proyección de onda yo personalmente me fijaría en este primer movimiento a la baja que hemos visto en el precio de Bitcoin, es decir, Bitcoin ha caído en un primer momento hacia los 16.800, respetaba ese nivel de soporte, aparecía el rebote. Fijaros aquí, esta curva de media, os lo acerco más para que lo veáis, ahí se detenía el precio. ¿Qué medias utiliza David? Vaya cómo funcionan. Pero bueno, ahí utilizaba esa media, y ahora que me estoy planteando, bueno, pues que pueda incluso realizar un movimiento de proyección bajista de esta primera onda similar a al primer movimiento a la baja, es decir, que realice un movimiento similar en cuanto a recorrido. ¿Qué me estaría apuntando? Pues incluso una caída en torno de los $16.581. ¿Qué zonal es ese? El antiguo nivel de soporte que os teníamos detallado y que prácticamente se ha visitado. Pero bueno, pues esa proyección está ahí, y este soporte sigue vivo mientras no se rompa. Cosas que me llaman la atención os las voy a decir después de ver también índices de bolsa y otras criptomonedas. Y para ello vamos a comenzar viendo la cotización del SP500, porque bueno, pues recientemente marcábamos este zonal, os decíamos que la superación de los 3.940, 3.950 a mi ver despejaban el camino alcista hacia entornos de los 4.078, cité incluso los 4.095, se han visitado prácticamente esos niveles, y fijaros que no hay cierres por encima de la resistencia, el precio se ha detenido en todo este zonal, la resistencia sigue viva. ¿Y hacia dónde ha caído el precio? Es que yo de verdad, ya sé que lo veis ahora o que quizás no has visto los vídeos anteriores, pero es que este soporte es el que se marcaba cuando el precio estaba en estos zonales de los 4.076. Lo que os decía es que podría aparecer un movimiento a la baja como el que estáis viendo. ¿Aprovechable o no? Eso ya cada cual tiene que tener su operativa, pero retrocediendo al nivel de soporte. Lo importante, pues que Bitcoin está acercándose a un soporte, y que en este caso el SP500 también está acercándose a un nivel de soporte, con lo cual todo muy correlacionado. Muy importante ver lo que hace tanto los índices, tanto el SP500 como el Nasdaq, que ahora lo veremos, o el Dow Jones, el IBEX 35, lo hemos analizado recientemente, pero todo, si está tan correlacionado, debemos vigilar este soporte, porque la ruptura de este nivel podría alertarme incluso de que el SP500 pueda caer o quiera visitar entornos de los 3.842 puntos, cerrar este hueco alcista que nos dejaba en este inicio de onda al alza. De hecho, en el SP500 habíamos planteado, y nosotros cogíamos este primer movimiento al alza que tenemos aquí en el SP500, lo proyectábamos sobre el zonal de descanso donde el precio apoyaba, y por eso nosotros le pedíamos incluso batir este nivel de los 4.113. No obstante, mientras el precio se mantenga por encima de este soporte de corto plazo, la predisposición debe de ser alcista. Que nos rompe el soporte, entonces sí, ya yo empezaría a pensar primera parada en los 3.890, 3.886, pero muchas posibilidades de cara en tornos entre los 3.840 y los 3.817. Antiguo soporte que os veníamos detallando, zonal a mi ver interesante, y zonal a no perder, porque esto sí que podría hacer saltar las alarmas en los diferentes mercados. Eso en cuanto al SP500. Por supuesto, pedirte que le des al me gusta si valoras estos análisis, si te ayudan a la hora de invertir, si quieres que continuemos analizando índices, acciones, bolsa, criptomonedas, Bitcoin, cualquiera de estos activos. Pero bueno, pues un tanto de lo mismo. En el Nasdaq os decíamos, me extraña que no haya alcanzado el zonal de resistencia, se ha quedado a escasos puntos, pero no, cogía y directamente visitaba el zonal de resistencia, y justamente en esa resistencia que nosotros os marcábamos, que es que se ve muy bien a posteriori, se ve muy bien decir ahora, bueno, claro, es que pongo el cuadro rojo donde el precio ha caído. No, es que yo este cuadro rojo os le tenía marcados, decía que no se había alcanzado y que el precio podía atacarlo, pero que mientras no se superara este nivel, podía aparecer el movimiento a la baja. ¿Hacia dónde? Es que lo tenéis aquí en el gráfico.
gráfico, lo veis, en torno de los 10.942 puntos. Entonces, por el momento, el Nasdaq, respetando el nivel de soporte, vuelve a visitar este nivel. No me gustaría, ya digo, ver cierres por debajo de estos soportes de corto plazo, porque son niveles de fuerza, es decir, si la onda va a coger más fuerza, lo suyo es que respete este nivel y que directamente se lance a romper ese nivel de resistencia de cara a atacar incluso en torno de los 12.200. Cortísimo plazo, resistencia que a mí me gustaría ver batir en el Nasdaq si cogemos este movimiento a la baja que tenemos aquí. Yo le pediría, en primer lugar, que no se gire en los entornos de los 11.153, al aparecer el rebote, que no cojan este zonal y se dé la vuelta nuevamente a la baja, pero mucho mejor aún verle superar entornos de los 11.300 puntos para el Nasdaq. En el Dow Jones Industrials, como digo, en el IBEX os hemos marcado niveles, os dejo ahí un enlace porque tenéis además vistas varias acciones. Hablando de acciones, no sé si recordáis el análisis que hacíamos de Alibaba, ese zonal de los 50 y pico dólares, no sé si le recordáis que decíamos que era un zonal de soporte, que lo más probable era que apareciera el rebote. Bueno, mirad las acciones de Alibaba donde han llegado, pero bueno, como digo, en el Dow Jones tenemos ruptura del nivel de resistencia, tenemos cierres incluso por encima de este zonal de los 34.210. Voy a ver porque estoy diciendo que tenemos cierres por encima de ese nivel, pero vamos a ver el cierre semanal, porque yo le pedía cierres semanales. Cerró en los 34.440 la semana, 3.440 decíamos, con lo cual tenemos un cierre semanal por encima de ese nivel. Como siempre os digo, yo lo que le pido es direccionalidad y que hubiese aparecido el movimiento al alza continuando con la ruptura de resistencia, pero cortísimo plazo, si tenemos esa ruptura de resistencia y el Dow Jones va a coger fuerza, oye, qué casualidad, ¿no? Otro índice que se viene al soporte, 38,2 de los retrocesos, con lo cual todos los índices en niveles de soporte, lo lógico y lo ideal, y si los índices y las bolsas van a coger fuerza y vamos a ver ese posible rally de Navidad, que yo ya os comenté, oye, a ver si el rally se ha adelantado y lo que viene ahora es movimiento a la baja. Por el momento en el Dow Jones es el único que ha conseguido romper la resistencia, por eso creo que quizás Nasdaq y S&P 500 les quede un rebote, pero pues como digo, vamos a ver si respetan estos niveles de soporte y desde aquí los índices quieren rebotar, acompañando también a ese movimiento de las criptomonedas. Vamos a volver con las cripto, vamos a ver, aparte de lo que comentaba en Bitcoin, fijaros dónde está cayendo el MACD en la cotización de Bitcoin, prácticamente o muy cercano al nivel cero. Esta es una señal que suele funcionar muy bien. A veces aparece movimiento a la baja, recupera nivel y después el precio vuelve a rebotar. Cosas que no me gustan, esta divergencia que tiene aquí, que encima está prácticamente confirmando, está prácticamente el MACD por debajo de ese nivel, entonces esta divergencia es la que ha provocado ese movimiento a la baja. Ya digo que puede aparecer una vela de ida y vuelta, pero de ida y vuelta no vamos a ser exagerados, quizás un apoyo a esta antigua directriz, quizás un movimiento drástico, pero lo interesante que no se rompa en cierres este zonal de los 16.530 dólares, todo este nivel a mi ver es un soporte y lo interesante es que Bitcoin rebote desde aquí. Tendrán mucho que decir las bolsas, porque ya digo que al final pues va todo muy correlacionado, ante todo pues por la presión que está haciendo el dólar, y en el cortísimo plazo, bueno, pues lo lógico es que ahora el precio de Bitcoin atacara este zonal en torno de los 16.970 dólares. Esa es la primera zona de resistencia. Interesante, importante no ver lo mismo que he comentado en S&P 500, no ver un movimiento hacia este zonal y que vuelva a aparecer la presión bajista. Lo interesante es, si queremos ver movimiento al alza, que se rompa este nivel, y mucho mejor aún ver cierres por encima de este zonal, estos entornos de los 17.180 dólares. Esta es la resistencia a mi ver clave en el corto plazo, esa es la resistencia a batir. Superación de ese nivel me estaría alertando del posible movimiento al origen, del posible ataque a los 17.600 incluso, pero muchas posibilidades de ver ese movimiento al alza que esperábamos. Movimiento al alza que esperábamos, y siempre insisto, yo los movimientos los baso en soportes y resistencias. Ahora vamos a ver de hecho la cotización de Luna Classic, porque todavía es que encima tengo que aguantar bobadas, porque la verdad que es que muchas veces leo bobadas. Yo no planteo ningún escenario raro ni miento cuando digo que la cotización de Luna Classic desde el soporte que nosotros marcábamos, es que es más, desde este nivel que nosotros marcábamos de proyección, si yo calculo hasta el nivel de resistencia que yo marcaba es un 22% y hasta los máximos es un 31%, es que no me lo invento, es que yo cojo, analizo el movimiento y es el movimiento que se dio.
esa proyección que marcábamos, este nivel en Luna Classic, a posteriori se ve muy bien, insisto, pero es que yo este nivel le marcaba antes de visitar. Si de ese nivel yo decía que era un nivel de soporte, que ahí podía aparecer la presión alcista y que veía un posible movimiento de rebote en todas las cripto, y hasta el zonal de resistencia que nosotros teníamos marcado, estos entornos de los 0, añadid los 3 ceros, 19,45, hasta ese zonal es un 25%. Yo no me invento las cosas, pero bueno. Lo que me llama la atención, el precio de Luna Classic ahora mismo rompiendo el primero de los niveles de soporte, es decir, teníamos ese cierre y ahora tenemos un cierre menor a ese que veíamos en este apoyo en los 16,954, pero bueno, pues muy pegado a este nivel de soporte. Yo lo que no le permitiría ya cierres por debajo del mínimo, es decir, nosotros le pedíamos no romper este soporte, tiene tan solo una vela por debajo de ese nivel y lo mismo, no tenemos direccionalidad a la baja. Entonces, en un primer momento sí que veo complicada la cotización, el movimiento. Lo ideal es que hubiera respetado este zonal porque ya alertábamos que si no puede aparecer movimiento hacia los entornos de los 15,312, antiguo origen del movimiento al alza. Pero como voy, mientras no se pierda en cierres horarios este mínimo, los entornos de los 16,02, voy a plantear que puede aparecer un rebote hasta qué zonal o hasta qué nivel. Me está llamando ya la atención la propia curva de media, porque bueno, normalmente son tan interesantes y tan importantes que me está apareciendo incluso un movimiento hacia estos 17,787. No obstante, la resistencia a batir y el zonal que yo le pediría ahora, la cotización de Luna Classic batir, para volver a confiar en que aparezca el nuevo movimiento hacia quizás esos entornos de los 29 que habíamos barajado y que habíamos bueno, pues planteado en el gráfico. Yo le pediría ahora superar los 18,225, 18,18. Todo este zonal es la resistencia a batir en la cotización de Luna Classic. Rebote que puede aparecer ahora en un primer momento, pues puede querer rebotar hacia estos entornos de los 17,278, pero ya digo que los zonales a batir son esos. Vamos a ver la cotización de Shiba Inu, porque también otro de los análisis que hacíamos, otro de los escenarios que planteábamos, un movimiento que sí que a posteriori se ve muy fácil, pero es que yo os decía, os marcaba este como zonal de soporte, los 874, os decía que el precio podía caer aquí, que si perdía ese nivel, por supuesto que tenemos incluso proyecciones más bajas en entornos de los 700, pero se respetaba este nivel en cierres, y cuando se respetaba ese nivel en cierres, o bueno, ya cuando habíamos marcado este nivel, os proyectábamos una onda y os decíamos que se podían atacar incluso entornos entre los 10,15 y los 10,25. Fijaros dónde ha llegado el precio de la cotización de Shiba Inu, y debo insistir y decirlo porque sí, porque en este canal marcábamos este nivel, proponíamos un posible objetivo en estos entornos de los 10,15 y es un 16% de rebote en la cotización de Shiba Inu en el escenario que nosotros planteábamos y que posteriormente se ha dado. Vale, un tanto de lo mismo, cayendo, analizando ahora lo que es todo este impulso, fijaros que el 61,8 caía en estos entornos, es decir, estoy planteando esta onda al alza, ¿vale? Aunque lo veáis en rojo, estoy planteando este movimiento, adaptando este FIBO, lo que es a la onda real que ha hecho el precio, y tenemos cierres incluso por debajo del 61,8, entonces muchas posibilidades de querer visitar el origen, estos entornos de los 880, y fijándome en este movimiento, lo que es en toda la onda, tiene aquí el 61,8, por eso me está haciendo dudar de que el precio quiera visitar nuevamente este soporte, este origen de movimiento, estos entornos de los 870, incluso los 858, pero también a la vez es que este es un zonal de soporte, es un 61,8 de retroceso de todo el impulso, con lo cual aquí podría aparecer el rebote. Un tanto de lo mismo, para mayor confianza, que le pediría yo a la cotización de Shiba Inu ahora, superación de los 970, la superación del 61,8 de este zonal en cierres, siempre pedimos cierres de vela, ya sabéis, superación de los 975 me estarían despejando nuevamente el camino alcista hacia entornos de los 10,28 y quién sabe si hacia las siguientes zonales de objetivo que tenemos marcados mientras se respeten los dos niveles de soporte que os estoy detallando actualmente en el gráfico. Y antes de despedirme, pues quería bueno, enseñaros también el gráfico del oro. Os lo voy a enseñar bueno, pues, los niveles que marcábamos, el zonal de soporte que habíamos detallado de corto plazo. Dadme un segundo que os lo voy a poner mejor, creo que es aquí, el de ahí. Ahí veis completo el gráfico, ¿vale? Nosotros habíamos marcado este soporte, los 1721, desde el retroceso que veíamos en resistencia. Os decíamos que aquí podía aparecer el movimiento al alza del precio, el rebote del oro. Es más, es que este nivel le marcábamos cuando todavía no habíamos visto ni iniciar el movimiento a la baja, pero bueno, el nivel funcionó, el nivel nos llegó a atacar resistencia y os insistí mucho que este zonal había que romperlo en cierres semanales. No teníamos cierre semanal por encima de ese nivel, es decir, justo se paraba ahí el precio en esa resistencia
y bueno, pues peligroso que justo se pare ahí, entonces hay que pedirle fuerza al oro si quiere continuar al alza, hay que pedirle batir esos máximos en los 1822 y mejor aún ver cierres semanales por encima de esos $1820. A la vez, en el cortísimo plazo, recuerdo que os analizaba esta última onda que teníamos aquí y os decía, vamos a ver si quiere aparecer incluso un rebote en estos entornos de los 1753. Exacto, el oro apoyó en este nivel, no sé si en gráfico horario me va a dejar enseñaroslo, sí, justamente apoyaba en este nivel, dos velas de apoyo en este zonal y lanzaba ese siguiente movimiento hacia los 1822. Volviendo con el gráfico diario, voy a plantear, bueno, pues lo primero, que mientras el oro se mantenga por encima de, y os voy a marcar este nivel, son los entornos entre los 1755, es que es el antiguo casi nivel de soporte, pero bueno, 1755, 1748. A mi ver ahora ese es el nuevo nivel de soporte para el oro, es decir, yo a mi ver creo que el oro va a querer caer a este nivel, no soy adivino, no lo sé a ciencia cierta, pero que me haría quizás replantearme esto que estoy diciendo, la superación de los entornos de los $1.793. No, voy a pedirle incluso más, voy a pedirle superación de los $1.803. Mientras no vea yo al oro ahora cotizar en cierres horarios por encima de los $1.803, ya digo que puede aparecer un movimiento a la baja hacia estos entornos entre los 1.755 y los 1.748 euros en el oro. Por el momento rebotando en ese nivel, pero ya voy, yo le pediría fuerza, le pediría romper esa resistencia, o de lo contrario me esperaría a ver un apoyo en este zonal de la media de 133 sesiones, zonal del 38.2, nivel de soporte interesante a mi ver en el oro, y ya digo que puede aparecer el movimiento hacia ese zonal. Y hasta aquí los niveles de hoy, hasta aquí los análisis. Hemos visto a Bitcoin, hemos visto a Luna Classic, hemos visto a Shiba. Sí que quería haber marcado niveles en Dogecoin porque me parece interesante el movimiento, pero bueno, no da tiempo. Fijaros justo en esos cruces del MACD en niveles cercanos a cero, en todo lo que os he comentado, porque coincide que tanto bolsas como, bueno, pues oro o incluso criptomonedas, hemos visto a Bitcoin muy cercano al nivel cero, el indicador MACD, y a la vez todos acercándose a soportes, con lo cual, bueno, pues me extraña mucho que se den todas estas casualidades. Para bien o para mal, eso es lo que tenemos que ver. La apuesta, eso ya, bueno, pues en el riesgo está en el beneficio. Yo personalmente apostaría a favor de los soportes, es decir, que justo al caer a esos niveles los precios reboten, pero el problema es que si se rompen esos soportes en cierres de 4 horas, cierres diarios, bueno, pues ya digo que estarían poniendo muy en duda el movimiento al alza que hemos visto tanto en bolsas como el pequeño movimiento en criptomonedas y como el movimiento incluso en el oro, con lo cual, a mi ver, bueno, pues momento interesante en los mercados, ya digo, no solo en bolsa o en criptomonedas, sino en todos los mercados. Y como siempre, recordarte que le des al me gusta al vídeo, ha salido José incluso para que le deis al me gusta al vídeo, suscribirte al canal si no eres suscriptora y además te dejo bueno, pues un enlace rápido de suscripción, y no olvides activar las notificaciones para recibir estos vídeos en primicia. Como siempre, suerte en vuestras inversiones, feliz fin de semana, yo me voy unos días de puente de casa rural con los amigos, disfrutad de estos días, no paséis mucho frío, suerte con vuestras inversiones y hasta próximos vídeos. Eso sí, recordad, tened siempre vuestro propio criterio y vuestra propia estrategia a la hora de invertir.